Así que ya estamos por iniciar. Muy bien, estamos ya casi listos para empezar la clase de hoy, ¿eh? Muy bien. Entonces, preparamos todo. Estamos a punto, a punto. Correcto. Una cordial bienvenida a todos los jóvenes, señoritas, caballeros. Un saludo a todos. Muy bien, un instante, por favor. Y creo que ya podemos tomar asistencia de los que están conectados. Muy bien, empezamos. En primer término, hoy día nos corresponde estudiar acerca de los incas, ¿no? Hablamos de los incas, el origen, el aspecto político. También vamos a hablar acerca de el aspecto social y el aspecto económico. A ver, tenemos acá, en primer lugar, una imagen relacionada a Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿sí o no? Ahí está Manco Cápac y Mama Ocllo, en lo que se conoce esta leyenda famosa. También tenemos un mapa relacionado a lo que es el denominado Tahuantinsuyo, ¿sí o no? El Tahuantinsuyo. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos lo relacionado a la leyenda de los hermanos Ayar, ¿no? Ahí está la leyenda de los hermanos Ayar. ¿Qué otra imagen tenemos allá? A ver, allá vemos el monumento de Pachacute, ¿sí o no? El monumento de Pachacute. ¿Y esta imagen con qué tiene que ver? Ah, con el trabajo en el Imperio Incaico, ¿no? El sistema de Mita. Claro que sí. Por otra parte, tenemos aquí los andenes, ¿sí o no? Los llamados andenes. Muy bien. Vamos a ver ahora la ubicación del Tahuantinsuyo. Ubicación. Zona central y occidental de América del Sur. Abarcó los Andes centrales, ¿sí o no? Si tú miras el mapa, ¿cuántos países abarcó? A ver, ¿cuántos países? Algo que no debemos perder de vista es lo relacionado a cuántos países abarcó el Imperio Incaico. A ver, ¿cuántos países abarcó? Tenemos Colombia, por la parte norte Colombia, Ecuador, Perú, van 3. Bolivia, 4. Argentina, 5. Y Chile, 6. Mire, el Imperio Incaico abarcó 6 países. Obviamente no lo abarcó en su totalidad, pues, de Colombia una pequeña parte, correcto, pero sí abarcó Colombia. El Imperio Incaico en su máxima extensión, todo lo que abarcó. Ahora, el Cusco era el ombligo del mundo, la capital de Tahuantinsuyo. Algo que no debemos perder de vista es que los incas consideraban que el Cusco era realmente el centro de todo. Bueno, así lo veían ellos. ¿Qué significa Tahuantinsuyo? Tahuantinsuyo, las 4 regiones. Por el norte, el Chinchaysuyo. Es el suyo de mayor población, puede observarlo si cabe. Es el suyo con más habitantes. El que es color amarillo, a ver, color amarillo.
es el collasuyo, es el suyo de mayor extensión. Mire usted ahora, este suyo que está aquí de color rojo, digamos, es el contisuyo, el suyo de menor extensión. Y el llamado antisuyo es el suyo selvático, ¿de acuerdo? El suyo selvático. Sobre el origen incaico. A ver, el origen. Tenemos la leyenda de Manco Cápac y Mamaobvio, ¿no? A ver, esta primera leyenda, la leyenda de Manco Cápac y Mamaobvio, la pone por escrito el Inca Garcilaso La Vega en su obra Los Comentarios Reales, ¿no? Los Comentarios Reales de los Incas. Garcilaso La Vega nos cuenta que el Inti, el sol, se compadece de los hombres, porque los hombres vivían en estado de barbarie, como decía salvajismo. Sus hijos, Manco Cápac y Maobvio, salen del lago Titicaca, y ellos, escúchame, Manco Cápac y Mamaobvio, serían aquellos que debían civilizar a la humanidad. Según la leyenda, Manco Cápac, escúchame, según la leyenda, Manco Cápac es el que funde el Cusco, ¿verdad? Ahí está, ¿ve? Manco Cápac funde el Cusco. Pero se dice que tanto Manco Cápac como Mamaobvio se ponen a enseñarle a los hombres y a las mujeres. Se ponen a enseñarle. Entonces, ¿qué representa eso? Primer punto, interpretación. Uno, salen del lago Titicaca. ¿Qué significa eso? Significa que ellos son de origen o son descendientes de los Tiahuanaco. Segundo, ¿qué quiere decir que se diga que ellos se ponen a enseñar a los hombres y las mujeres? A ver, ¿qué quiere decir eso? Se ponen a enseñar a los hombres. Eso quiere decir que los incas se consideraban los civilizadores de la humanidad. ¿Entiendes? Los incas se consideraban los civilizadores de la humanidad. Otra leyenda tiene que ver con la leyenda de los hermanos Aya. La pone por escrito en su crónica Sumi, narración de los incas. Nos pone por escrito Juan de Betanzos, ¿no? Juan de Betanzos nos cuenta que en una zona conocida como Pacaritambo, toda la zona se conocía como Pacaritambo. Ahí había un cerro llamado Tamputoco, el cerro Tamputoco. A su vez, ahí estaban tres ventanas, mire el dibujo, tres ventanas. Una de ellas sería el Capac Toco. Muy bien. Los hermanos Sayar salen de esa cueva, Capac Toco. Pero espérate, ¿el cerro cómo se llama? ¿Cómo se llama el cerro? Tamputoco. Los hermanos Sayar y sus esposas empezaron a desplazarse, pero la leyenda tiene muchas cositas que usted dirá, profe, es pura fantasía, puro mito. Pero dicen que Ayarcachi tenía tal fuerza, tal poder, que cuando cogía su onda y lanzaba una piedra, estremecía las montañas. Sus hermanos le piden que vuelva a su cueva originaria a sacar unas cosas. El asunto es que la leyenda dice que sus hermanos lo encierran a Ayarcachi en una cueva. Ojo, Ayarcachi es encerrado en una cueva. Siguen avanzando los hermanos y Ayar Uchu, ojo, Ayar Uchu va a quedar convertido en piedra por irrespetuoso. Dicen
que Ayar Uchu, cuando llegaron a un lugar donde había un ídolo, los hermanos se pusieron a venerar, pero Ayar Uchu no lo quiso hacer. No lo quiso hacer. Es más, cuentan que Ayar Uchu se subió encima del ídolo en una total falta de respeto. Según la leyenda, los dioses lo castigaron convirtiéndolo en piedra. Quedó convertido en piedra. Luego, otro hermano, Ayar Auca. Cuentan que Ayar Auca le salieron alas como un ave. Iba delante de ellos, pero de repente desciende, o sea, bajó y quedó convertido en una huanca, como un ídolo. Al final solo queda Ayar Manco, y es Ayar Manco quien va a fundar el Cusco. Qué curioso, ¿no? En ambas leyendas, Manco Cápac funda el Cusco y los hermanos Ayar dicen que Ayar Manco funda el Cusco. Bueno, lo que sí es claro es que en la primera leyenda, la de Manco Cápac Amaoyo, se dice que salen del lago Titicaca, mientras que en esta segunda leyenda no se menciona para nada el lago Titicaca. Acá se dice que son 4 hermanos con sus esposas. Si buscamos una interpretación, dicen los entendidos que cada hermano podría representar una tribu o una etnia. O sea, eran tribus hermanas. Pero ¿qué significa que al final solo queda un hermano? Significa que una tribu se va a imponer sobre todas o sobre las demás. También es importante aclarar, es importante aclarar que el que cada etnia al final, por decirlo así, solo quede una, ¿no? Al final quede una, implica que se va a imponer la etnia de Ayar Manco. Entonces la leyenda de los hermanos Ayar simplemente me ilustra a mí la lucha de tribus hermanas por tierras y al final se impone la de Ayar Manco. Pero ¿qué dice el origen histórico? A ver, pues ahora, ¿qué dice la historia? ¿Qué dice la historia? Ellos dicen que los incas eran descendientes de la cultura tiahuanaco, o sea, de Taipicala. Los incas son descendientes de los tiahuanaco. Descendientes, porque la cultura tiahuanaco ya no existía. La cultura tiahuanaco hace tiempo que había desaparecido. Lo que había eran descendientes en esa zona de Taipicala. Pero de repente llegan los aymaras nos van a invadir, los aymaras los atacan, ¿ya? Y ellos van a migrar al valle de Acamama. O sea, los incas migran al valle de Acamama. El nombre original del Cusco, su nombre original va a ser Acamama. ¿Sabías tú eso? Ahora, pregunta. ¿En el Cusco había pueblos ya naturales, autóctonos? Sí, había un Cusco pre-inca. Los incas no originan a la población cusqueña, no, señores. En el Cusco ya vivían otros pueblos. Vivían los guayas, vivían los poques, vivían los ayarmacas, los aguaceras. El Cusco no era un lugar deshabitado, no. Es más, ya tenían un tipo de arte. El arte cusqueño es la cerámica quilque. La cerámica quilque. ¿Ya? Muy bien. Sin embargo, ahora vamos a hablar de la capa cuna. ¿Qué cosa es la capa cuna? Podemos decir que es la lista oficial de gobernantes incaicos. Lista oficial de gobernantes incas.
Así tenemos dos dinastías, ¿no? Urin Cusco y Hanan Cusco. El Urin Cusco estaba formado por Manco Cápac, Sinchi Roca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac y Capa Yupanqui. Oiga, profe, ¿qué me voy a memorizar? Ya, pero con técnica de repente te lo aprendes, pues. ¿Puede ser o no? A ver, primero dime cuántos son. ¿Ahí cuántos? ¿Puedes contarlos? ¿Cuántos son? Manco Cápac, Sinchi Roca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac y Capa Yupanqui. ¿Cuántos son? Son 5. ¿Está bien? Son 5, ya. A ver, ¿qué tal si aprendemos tomando las primeras sílabas nomás? A ver. Masillo Maica. ¿Está bien o no? Mira, Masillo Maica. Ma de Manco Capa, Si de Sinchi Roca, Yo de Yoque Yupanqui, Mai de Maita Capa y Ka de Capa Yupanqui. Masillo Maica, puede ser. Vamos a ver, vamos a ver. Sigamos. Dinastía Hanan Cusco. El Alto Cusco comienza con Inca Roca. Hanan Cusco, el Alto Cusco. Mira cuántos son. Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha, Pachacute, Tupayupanqui, Huayna Capa, Huasca de Atahualpa. ¿Cuántos son? ¿Qué dices? Profe, son 8. Son 8. ¿Te los puedes aprender? Si puedes. Mira, de nuevo, otra técnica. Mira, mira, mira. Primera sílaba. Inyahui. Inyahui. Patugua. Patugua. Huata. A ver, mira, la primera vez. Inyahui, Patúa, Huata. Listo. ¿Cuántos incas fueron? 5 Urin Cusco, 8 Hanan Cusco. ¿Cuántos incas fueron? 13, profesor. Algunos autores señalan que pueden haber sido más. A veces ponen otras cifras, ¿no? Algunos agregan. Pero espérate, pues. Estos son los más conocidos, son los clásicos. Claro, son los clásicos. Por ahí nos falta el que dice, profe, Atahualpa no lo ponga, porque Atahualpa se rebeló contra Huáscar. No es suficiente argumento. Porque cuando llegó Pizarro, en la entrevista en Cajamarca, ¿con quién se entrevista Pizarro? ¿No fue con Atahualpa? Ya. A ver, hablemos un instante de algunos incas que algunos dicen deberían ser considerados. Veamos. Por ejemplo, tú sabes que Huiracocha, el Inca Huiracocha, había escogido ya un príncipe. Su príncipe se llamaba Inca Urco. Inca Urco, ¿ya? Entonces, cuando gobernaba Huiracocha ya envejecido, su príncipe ya ejercía algunas labores de gobierno, pues, ¿no? Pero de repente van a llegar los chancas. Los chancas rodearon el Cusco y los chancas querían guerra. En esas circunstancias, cuenta la historia, Huiracocha va a huir buscando refugio. Lo sorprendente es que detrás de él va a ir el príncipe. ¿Qué? Inca Urco también. Al final, tanto Huiracocha como Inca Urco se van y dejan el Cusco. No puede ser. ¿Quién sale al frente? Pachacute. Pregunta. ¿Inca Urco merece estar en la lista oficial? Dos razones. La primera, no era digno de ser recordado. Y segunda, aún Huiracocha no había muerto, así que Inca Urco solo era príncipe. ¿Vamos? Ok. Segundo punto. Pachacute. Pachacute ya había nombrado a un príncipe llamado Amaru Yupanqui para que sea el sucesor, su hijo. Pachacute había nombrado a Amaru Yupanqui.
Y Amaru Yupanqui puede decirse que ya ejercía labores de gobierno, aunque aún estaba vivo Pachacute. Pero pasaba el tiempo y uno de sus hijos, llamado Tupac Yupanqui, empezó a destacar como guerrero y empezó a realizar conquistas. Dicen que el mismo Amaru Yupanqui reconoció a su hermano Tupac Yupanqui como el que debía ser el que gobierne. Por lo tanto, al final, quien va a gobernar es Tupac Yupanqui, no Amaru Yupanqui. Bueno, eso dice la historia. ¿Qué te parece? ¿Ya? Entonces, dinastía Urin Cusco, 5 incas. Ganan Cusco, 8 incas. O sea, ¿cuántos fueron de forma oficial? 13, profesor. Ahí está. ¿Qué de los periodos históricos? Los incas pasaron por 3 periodos. El primer periodo, el periodo curacal, cuando apenas son una etnia, profesor, son una etnia, son un curacazgo, Manco Cápac y Sinchirroca. 2. La confederación, cuando los incas establecen alianzas, Yoque Yupanqui hasta Huiracocha. Y el imperio, desde Pachacute hasta Atahualpa, repito, desde Pachacute hasta Atahualpa. Podemos decir entonces que ellos son imperio a partir de quién? A partir de Pachacute. Entonces ahorita vamos a poner un ejemplo. A ver, se dice que Manco Cápac es fundador del imperio. ¿Es correcto? A ver, te estoy preguntando. ¿Es correcto decir que Manco Cápac funda el imperio incaico? No, amigos. Lo que funda Manco Cápac es el Cusco. Manco Cápac funda el Cusco, no el imperio. Ellos son imperio a partir de qué inca? A partir de Pachacute. Y de ellos vamos a hablar a continuación. Primer inca histórico, Pachacute. Pachacute es el gran organizador del Tahuantinsuyo. Pachacute enfrentó a los chancas y los derrotó en una batalla llamada Yaguarpampa. Yaguarpampa. A ver, te voy a hacer recordar. Hace un momento te mencioné que cuando gobernaba el Inca Huiracocha, su príncipe era Inca Urco, ¿no? Ya. ¿Qué pasó cuando llegaron los chancas? Tanto Huiracocha como Inca Urco se fueron. Uy, ay, ay, se fueron, profesor, no puede ser. En vez de defender el Cusco, se marcha, no puede ser. ¿Quién será al frente? Su nombre verdadero era Cusi Yupanqui, pero luego él tomará el nombre de Pachacute. Pachacute le gana a los chancas en la batalla de Yaguarpampa. ¿Estamos de acuerdo? Pachacute es aquel que va a establecer el imperio. Además, Pachacute es aquel que va a edificar o construir Machu Picchu. ¿Ya? Machu Picchu es construido, edificado en la época de Pachacute. Hoy día muchos se admiran, ¿no? Sí, qué maravilla el mundo moderno. Ok. Pachacute es el que manda a construir Machu Picchu. Tupac Yupanqui es el gran conquistador. ¿Sabías tú que a Tupac Yupanqui se atribuye la conquista de los Chimuy Chachapoyas? ¿Ya? Tupac Yupanqui conquistó a los Chimú y a los Chachapoyas. Además, Tupac Yupanqui va a viajar a la Polinesia. Repito, Tupac Yupanqui va a viajar a la Polinesia. ¿Sabías tú que le llamaron el Inca navegante? Efectivamente, le llaman el Inca navegante. Un cronista llamado Sarmiento de Gamboa es aquel que relata que Tupac Yupanqui hizo este viaje a las llamadas islas Aguachumbi y Ninanchumbi. ¿Ya? Correcto. ¿Y qué hay de Huayna Cápac? Huayna Cápac es aquel inca que va a lograr la máxima expansión.
Ojo con eso. Huayna Capac va a lograr la máxima expansión del Tahuantinsuyo. Algunas cositas curiosas. Tú sabes que Francisco Pizarro realizó 3 viajes, ¿no? Ya pues, de esos 3 viajes, mi pregunta es, a ver, mi pregunta es la siguiente. A ver, ¿en qué viaje llega Pizarro al Perú? En el segundo. Entonces, como Pizarro ya, sí, Pizarro ya conocía el Perú en el segundo viaje. Lo que pasa es que Pizarro regresó a España para pedir ayuda del rey. Y ya para el tercer viaje recién ya viene pues a someter todo, ¿no? Pero ya Pizarro desde su segundo viaje ya conocía el Perú. El asunto es que la presencia de los españoles en América, la presencia de Pizarro ya en el Perú, también va a traer enfermedades. No es broma. Con los españoles van a llegar sus enfermedades, como por ejemplo se menciona la viruela, la influenza, o sea, la gripe, profe, la influenza, sarampión, rubiola y otras enfermedades. ¿Sabías tú que se cuenta que Huayna Capac enfermó? Huayna Capac enfermó y Huayna Capac, al contagiarse de la viruela, posiblemente va a morir, muere. Pero ahí surge el problema. ¿Quién va a gobernar? ¿Sabías que él tenía su príncipe llamado Ninan Koyuchi? Ya estaba, ya su príncipe, Ninan Koyuchi. ¿Pero qué crees que ocurrió? También murió. Algunos autores señalan que también se contagió, ¿no? Se contagió y murió. Pero hay versiones que dicen, no es eso. Fue una conspiración. Bueno, amigos, la verdad es que Huayna Capac ya había fallecido, ¿eh? Entonces, eh, si se muere también el príncipe Ninan Koyuchi, ahí va a surgir el problema, pues. Atahualpa y Huáscar. Ya tú sabes que con apoyo de las panacas el sumo sacerdote proclamó a Huáscar. Pero también sabes que Atahualpa se va a sublevar, lo va a enfrentar, ¿no? Finalmente Atahualpa derrota a Huáscar. Muy bien, ahora veremos ya la parte política. El Estado teocrático, militarista y multiétnico, así podemos llamar al Imperio Incaico, como un Estado teocrático, militarista y multiétnico. ¿Quién era la máxima autoridad? La máxima autoridad era el Sapa Inca. El Sapa Inca. ¿Qué es Sapa Inca? El gobernante supremo. A él le podían llamar Inti Churin. Repito, le podían llamar Inti Churin, que significa hijo del sol. Hijo del sol. ¿De acuerdo? Por otro lado, su príncipe heredero. El Auqui es el príncipe heredero, el más capaz. Tú sabes que en otras culturas como los egipcios o Roma, eh, el futuro rey era el príncipe heredero, el primogénito, ¿no? Ese era un requisito, ¿no? Ser el primogénito. Pero en el Imperio Incaico no era así. En el Imperio Incaico se buscaba que sea el más capaz. ¿Qué implicaba ser el más capaz? Ah, ese es otro asunto. ¿Sabías que cuando ellos estaban pequeños, jovencitos, estudiaban en el Yachayhuasi? Yachayhuasi, la casa del saber. ¿Sabías que cuando ya estaban jóvenes se graduaban en una ceremonia llamada Huarachico? El Huarachico era pasaban por unas pruebas que se conoce como el llamado paso a la adultez. En esas pruebas
Debían demostrar su destreza guerrera, sus habilidades atléticas y sus conocimientos. El Inca observaba con atención a los jóvenes, obviamente de la alta nobleza, sus hijos, participando en el huarachico. El Inca escogía el más capaz, que debía ser, ¿por qué no?, muy valiente, inteligente, responsable, honesto, trabajador. Oiga, debía tener no una, sino varias cualidades. A veces algunos dicen, el más inteligente. Pero la pregunta ¿es el más responsable? No necesariamente. ¿Será el más inteligente, pero es el más valiente? Por lo tanto, el futuro Inca debía reunir varias cualidades o tener varias virtudes. No era suficiente con ser el más inteligente. Debía ser responsable, trabajador, honesto, y tener ese liderazgo para poder comandar también las tropas. Porque cuando eran príncipes tenían que ser guerreros, ¿o no? Por supuesto. Entonces, hoy día, estas son cualidades que la gente pasa por alto. A veces la gente dice, no, es el más inteligente. Sí, pero no es responsable, llega tarde, no es puntual, ¿no? Falta cuando quiere. ¿Sí o no? Por lo tanto, hoy día la capacidad se demuestra teniendo destrezas, habilidades, siendo responsables y trabajadores, puntuales. Así las personas valoran mucho estos. Entonces, el futuro Inca tenía que ser valiente para liderar las tropas y comandar cualquier amenaza contra el imperio, ¿sí o no? Por eso el Inca escogía el más capaz. ¿Qué hay del Tahuantinsuyo Camachí? El Tahuantinsuyo Camachí, mira, Tagua es 4, Suyo es región, 4 regiones, Camachí, asamblea. ¿Qué significa Tahuantinsuyo Camachí? La asamblea de las 4 regiones. Así tenemos a los llamados apocunas, los asesores del Sapa Inca, ¿no? También tenemos al llamado Apunchi, Otocrico, es el gobernador de una provincia, un guamani o guamaní. También podemos señalar al curaca, el jefe del Ayu. ¿Qué cosa es Ayu, profesor? Disculpe. La familia grande. Ayu es la familia grande. Profe, una aclaración. A ver, cuando usted dice Ayu que es la familia grande, es que es una comunidad, pues. Porque familia normalmente en tu caso o en nuestro caso, ¿cuál sería? Mi familia es mi mamá, mi papá, mis hermanos. Esa es mi familia. Por extensión, mis tíos, mis primos. Ese es por extensión. Mis abuelos. Ok. El Tucurricuy, ¿ya? Era un supervisor. El Tucurricuy, ojos y oídos del Sapa Inca. Es el supervisor imperial. ¿Sabías tú que él cumplía varias funciones? Por ejemplo, el Tucurricuy podía ser juez. Cuando optaba como juez, ¿cómo lo llamaban? Cuando optaba como juez, ¿cómo lo llamaban? Caripa Camayo. Y cuando realizaba matrimonios, era un casamentero, Huarmicoco. Realizaba matrimonios, es un Huarmicoco. ¿Estamos de acuerdo? El Tucurricuy es un supervisor imperial. No, algunos dicen, profe, es chismoso. ¿Cuál chismoso? Vamos a imaginar que tú tienes tu empresa.
Ahí está. Tú tienes tu empresa. Tienes tu contador, tienes tu gerente, administradores, todo, ¿sí o no? Ya está, ya. Pero tú tienes que ausentarte de la empresa de repente, no sé, un mes. Ya voy a viajar a Europa, dices tú, ya, me voy de viaje. Ok, vaya, pues. ¿Tú confías o no confías en tus trabajadores? Por supuesto. Pero tú a quién le vas a encargar. De repente tienes un supervisor, dices, oye, te voy a encargar, ¿ah? Yo voy a estar lejos, pero nos vamos a comunicar y tú me vas a decir cómo va la empresa. ¿Ya? Ya, no te preocupes. Entonces, ese es el detalle. El Tucurucuy tenía que supervisar. Y esa supervisión debía ser eficaz. El Tucurucuy no le debía rendir cuenta al curaca, a la Ponchic, más bien lo supervisaba. Ahora, es más que seguro que el Tucurucuy era de la alta nobleza, posiblemente un hijo del Inca o su hermano. ¿Sí o no? Hablemos de la sociedad. Tenemos al Zapa Inca, ya, tú sabes que él es el jefe de la panaca, pero también estaba la nobleza de sangre, ¿no? La nobleza de sangre, en la panaca. Como tú puedes ver ahí, está el Inca con su familia, ¿no? ¿Sí o no? Su esposa se llamaba La Coya, y de sus hijos ya el más capaz era el Auqui. Bueno, en realidad todos saben que todos sus hijos en sí son príncipes o princesas, ¿o no? A las princesas se les llamaba ñustas, pero a la panaca, por ser los descendientes directos del Inca, le conocían como el ayo real. La panaca es el ayo real. La panaca debía rendir culto al Inca cuando el Inca muriera, porque cuando el Inca fallecía, ojo, cuando el Inca fallecía, su cuerpo era momificado, ¿ya? Y era, claro, le rendían culto, le llevaban a un templo llamado Coricancha. Ahí él era venerado por su panaca, ¿ya? Entonces, ¿qué es la panaca? Dicho en términos sencillos, la familia del Inca, pero en términos exactos, los descendientes del Zapa Inca. Ahora, también existía una nobleza de privilegio. Aquellos que no tienen la sangre real, muchos de ellos son élites incorporadas o son etnias que han sido conquistadas. El dominio o la conquista no necesariamente era eh, militar. Había casos de pueblos que preferían establecer alianzas con los incas antes que pelear. Preferían establecer alianzas, ¿no? Entonces la nobleza provincial, algunos también le llaman nobleza advenediza, ¿de acuerdo? La nobleza advenediza. Pero los incas también tenían nobleza recompensada, claro. La nobleza recompensada era aquellos que eran ascendidos por méritos, aquellos que sobresalían, que destacaban en su servicio al imperio. Es la nobleza recompensada. Ellos ascendían por méritos. Ejemplo, los guerreros, ahí está, los artesanos, los músicos. Pero otra cosa es el pueblo. El pueblo estaba formado por los hombres comunes, los hatun runas, hombres comunes, cuyo deber fundamental de los hatun runas, ¿cuál es? Tributar trabajo. Un hatun runa le debe al Estado trabajo, la mitad. Pero también estaban los mitimaes.
Sabe que los mitimaes son los trasplantados, ¿no? Le llaman trasplantados. Son colonos. Son ayllus móviles. ¿Por qué ayllus móviles? Porque los trasladan de un lugar a otro. Son pueblos enteros que los mudan de un lugar a otro. Ellos llevan las costumbres, la religión, el idioma, claro. Los mitimaes son conocidos como ayllus móviles porque los mudan, los trasladan de un lugar a otro. ¿Qué hay de los yanaconas? ¿Qué dices? A ver, ¿qué hay de los yanaconas? ¿Qué es un yanacona, profesor? Un yanacona es un siervo, un sirviente. El yanacón es un sirviente, siervos a perpetuidad. Toda su vida debían ser sirvientes. Profesor, disculpe, ¿cómo surgen los yanaconas? Muchos dicen que eran pueblos a los que castigaban por rebeldes. Pueblos que eran rebeldes, su castigo era ser convertidos en yanaconas o sirvientes. Y el cargo era hereditario. Hay un relato acerca de los taquinguas. Los taquinguas eran un pueblo, repito, los taquinguas eran un pueblo que habían sido sometido, ¿de acuerdo? Habían sido derrotados, pero eran rebeldes, los taquinguas. Según dicen, Tupac Yupanqui quiso eliminarlos, pero su madre, la esposa de Pachacute, ¿no? La madre de Tupac Yupanqui le dijo, hijo, mejor vuelve los sirvientes, no los mates. Y cuentan que Tupac Yupanqui así los convierte en yanaconas a ese pueblo, sirvientes de la nobleza. ¿De acuerdo? Sin embargo, también habrá un grupo llamado los piñas. Algunos libros prefieren llamarle pinacunas. En vez de piñas, pinacunas. Eran los esclavos. Eran enviados a los cocales. Ellos son prisioneros. ¿Ya? Son prisioneros. Y los enviaban a trabajar a los cocales en la selva. Ahí debían trabajar, en la selva. Una pregunta. ¿Alguna vez has dicho estoy piña? ¿O has dicho qué piña eres? ¿Mm? Ahí la palabra piña, ¿qué querrá decir? ¿A qué se refiere cuando alguien dice estoy piña? Obviamente está haciendo alusión a lo que en la época incaica nadie quería ser un piña, pues. ¿Te das cuenta? Mira más o menos de dónde viene la palabra, ¿no? Ahora, el imperio incaico no todo era armonía, porque si tú te puedes fijar, había grupos sociales diferenciados, ¿no? Hasta se cuenta lo de Ollantay, que se enamoró de la hija de Pachacute y no le querían permitir porque no eran de la misma clase social. La economía incaica, principios, la reciprocidad, dar y recibir, la ayuda mutua, dar y recibir, la redistribución, el Estado interviene en tiempo de necesidad. ¿Y qué forma de trabajo habían? A ver, ¿qué forma de trabajo? La primera, el AINI, préstamo, yo te ayudo, tú me ayudas. El AINI es la ayuda entre miembros del AYO. Minca, la Minca es el trabajo colectivo, es el trabajo colectivo en beneficio del AYO. ¿Sí? MITA, turno, trabajo obligatorio para el Estado por turnos. Pero ahora los vamos a diferenciar. A ver, vamos a diferenciarlo. En primer término, AINI es entre familias simples. Familia A con familia B se ayudan a sembrar, a cosechar. Ok. Pero la Minca no. Porque la Minca es el trabajo todo el año, es un trabajo colectivo. Por ejemplo, a veces el curaca convocaba para que construyan, no sé, un canal de irrigación, un pequeño puente, ¿no? Era necesario. ¿Se da cuenta? Pero
¿Sabías tú que a los recién casados, ojo, a los recién casados le construían su casa? Pero para eso convocaban a la minca, ¿sí? Distinto a la mita, profe, porque la mita es trabajo obligatorio para el Estado, pero por turnos, debías turnarte. Hablemos ahora de la parte cultural, pues, ¿qué te parece? La educación. Tenemos ya Chayhuasi, la casa del saber. A ese lugar iban los nobles, los varones de la nobleza, ¿no? Claro. Se dice que ese estaba a cargo de la mauta. El amauta era el maestro. ¿Qué les enseñaban a ellos? Ah, se les iba a formar para gobernar. Los incas creían que los futuros gobernantes debían, ¿eh? Los futuros gobernantes debían ser instruidos, educados. También estaba el Ayahuasi, la casa de las escogidas. Era para las mujeres nobles. A ellas se les enseñaba el arte del tejido. Hacían la ropa fina, cumbi, pero también preparaban la chicha jora, claro. Pero sobre todo, en el Ayahuasi preparaban los tejidos finos llamados cumbi. El tejido fino cumbi era para la alta nobleza, para el inca y su familia. Vuelvo a repetir, el tejido fino se llamaba cumbi, era para el zapainqui y la panaca. Y abasca es el tejido para el pueblo, el tejido de uso popular. Sobre la arquitectura. Se dice que la arquitectura incaica tenía las tres S, sólida, sencilla y simétrica. Sólida, porque es de piedra. Sencilla, no hay mucho adorno. Simétrica, es increíble cómo tallaban la piedra y encajaba a la perfección, hay simetría. Es monumental, planificada, tenía decoración trapezoidal. Una de las construcciones más importantes, Machu Picchu. ¿Cuántos de ustedes conocen Machu Picchu? Lugar maravilloso, ¿eh? El Sacsayhuamán, Ollantaytambo, Coricancha. ¿Qué te parece? Espectacular, ¿no? Ahora con esto de la pandemia, que se ha limitado tanto lo que había turismo, ¿no? Pero déjame contarte que la arquitectura incaica es una de las más impresionantes. De ahí por qué Machu Picchu sigue recibiendo reconocimientos mundiales. ¿Qué hay en cuanto a la cerámica? La cerámica era utilitaria, o sea, de uso cotidiano. Utilitaria quiere decir de uso diario. Tenía decoración geométrica, pictórica. Aunque la mayoría dice Aríbalo, su nombre correcto es Urpo. ¿Ya? Urpo. ¿Qué hay en cuanto a la religión? La religión era politeísta porque tenía muchos dioses. Politeísta. Panteísta porque rendían culto. Ojo, ojo. Panteísta. Rendían culto a las fuerzas naturales. Heliólatra. Rinden culto al sol. Heliólatra. Rinden culto al sol. Idólatra. Rinde culto a los ídolos. Así entre los dioses tenemos al Inti, que es dios estatal. Huiracocha es el dios ordenador del mundo. Según la creencia incaica, Huiracocha ordena el mundo, ordena el cosmos. Pariacaca, dios de las lluvias torrenciales. Las lluvias torrenciales. Es el dios más importante de la Sierra Central, Pariacaca. Iyapa, ese rayo. Pachacamac es el dios de los sismos, acá en Lima. Muy respetado, el dios de los sismos. Se dice que en su templo había oráculo. ¿Qué significa eso? Que los sacerdotes hacen predicciones. El templo de Pachacama también servía como un centro donde usted podía ir a consultar al oráculo. Quilla es la luna. Quilla es la luna. Pachamama, la madre tierra.
y Mamacocha, la mar y los lagos. ¿Y qué representa eso? A ver qué estás viendo. ¿Qué representa? Los incas dividían el mundo en tres sectores. Para los incas, el mundo debía dividirse en tres sectores. Primero, Hanampacha, el mundo de arriba, ese es Hanampacha. Ahí moran los astros, el sol, el Inti, la luna, Quilla, las estrellas Koyur, y ya, Perrayo. Pero luego viene Caipacha. Caipacha es el mundo terrestre, donde estamos nosotros. Ese es Caipacha, el mundo terrestre. Pero también había un sector bajo, Ucupacha. El Ucupacha es el mundo de abajo. Incluso dicen generador de la vida. ¿Qué te parece? Muy bien. Ya, suficiente teoría, profe. Ahora quiero practicar. Ya, muy bien. Vamos a la práctica con los muchachos. Vamos a ver preguntas con los jóvenes. A ver, la primera pregunta, ¿qué dices? A ver, te espero, te espero. Primera pregunta, contesta. Tahuantinsuyo por el sur se extendió. Mira, por el norte fue hasta el río Ancasmayo, por el norte, pero por el sur está Chile, ve, profe. Por el sur el río Maule, Chile, profe, la A. Correcto, letra A. Dos. El Tahuantinsuyo abarcó parte de Perú, parte de Colombia, parte de Ecuador, parte de Chile, Bolivia y... A ver qué país. Parte de Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia y... Argentina, profe, Argentina. Ya, la 2 la D. ¿Te has mandado tu respuesta, no? Manda tu respuesta, por favor, ¿ah? 3. Es el suyo ubicado en la parte oriental o zona selvática. El suyo ubicado en la parte oriental o zona selvática. Chinchaysuyo, antisuyo, contisuyo, collasuyo. Respuesta. ¿Cuál es el suyo ubicado en la parte oriental o zona selvática? Antisuyo, la B. Antisuyo. Vamos a la 4, a ver, contesta la 4. Vamos a la 4, a ver la 4. Responde. A ver, 1. Manco Cápac, Maoyo, Cerebro, Pacaritamo, falso. Del Titicaca, falso. 2. Inca Garcilaso La Vega fue autor de la crónica Suma y Narración de los Incas. No, falso. 3. Los hermanos Sayas salieron del Cerro Tamputoco. Sí, verdadero. Ayar Manco funde la ciudad de Picala. No, funde el Cusco. Solo 3. La C. Solo 3. Vamos a la 5. Vamos, vamos, la 5. ¿Qué dices? La 5. El primer nombre que tuvo el Cusco, ¿cuál fue? Piquillaca, Taipicala, Camama, Tucume. A ver, ¿cuál fue su primer nombre? Nombre más antiguo. Claro, pues ya Manco Cápac le pone Cusco, ¿no? Pero ¿cómo se conocía esa zona cuando llegaron? ¿Cómo se llamaba? Acamama, la C, Acamama. Muy bien. Digamos, vamos a la 6. Vamos a la 6, la 6. Contesta la 6.
Respecto al origen histórico de los incas, indique lo correcto. A. Los incas eran originarios de Taipicala. B. Los chancas son los primeros pobladores de Cusco. C. Mancocapi inicia la etapa imperial. C. Los Cusco derrotan en Maras. No. La única es la A. Los incas originarios de Taipicala. Letra A. 7. Sobre la organización política indique la alternativa correcta. A. El Apuchí gobernaba un suyo. No. B. El suyo Apu gobernaba un guamaní. No. Por cierto, suyo Apu es lo mismo que Apocuna. Curaca era jefe de Layu. Sí, la sé, profe, la sé. Curaca es jefe de Layu, correcto. D. Tucurrucuy tenía a su cargo un tambo. No, el Tucurrucuy es supervisor imperial. La respuesta es la C, campeón. La C, campeón. Vamos a la 8. A ver, contesta la 8. A ver, la 8, ¿cuál es la 8? Contesta. Cuando es dice principio económico, sería la reciprocidad, pues, ¿o no? Reciprocidad, ayuda mutua, dar y recibir, la D, reciprocidad. Vamos a la 9. Contesta la 9, contesta la 9. La 9. La respuesta correcta es la B. Con la mitad se realizaban obras públicas, la B de bueno. Con la mitad se realizan obras públicas, la B de bueno. Vamos a la 10. A ver la 10, ya. Con ese te consagras, ¿ah? A ver la 10. ¿Cuál es la 10 para ti? ¿Ya? ¿Qué has marcado en la 10? ¿Ya? ¿Ya marcaste o no? Ya, vamos a ver la 10, ¿ah? Comprobamos, comprobamos. A ver, Cumbi era el tejido fino. ¿Verdad? La 1 es correcto. 2. La cerámica inca se denominó Urpo. También es verdadero. El Coricancha fue el templo principal de los incas. También es verdadero. El tejido popular inca se denominaba que el canón mentira, se llamaba vasca. 5. La casa del saber se denominaba Yahuasi. No, la casa del saber es Yachayhuasi. La casa del saber es Yachayhuasi. Miren, hoy hemos visto los incas, ¿no? Ahora por ahí siempre pregunta alguien, profe, ¿y eso de Amaqueya, Masúa, Mayuya? Amaqueya, no sea ocioso. Amayuya, no sea mentiroso. Amasúa. Eran parte de los principios morales que los incas practicaban. Porque como tú sabes, la educación era, en las escuelas era para la nobleza, no era para el pueblo. Así que los padres transmitían, generación tras generación, transmitían los valores, los principios, la importancia del trabajo. Eso era transmitido generación tras generación. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, por si acaso en la 10 era 1, 2, 3, ¿ah? Y ya vamos, ya, ahora sí nos vamos. Dejamos de compartir, porque a partir de este momento ya, mis amigos, hay que dar el examen diario. Por favor, les invito a buscar su examen diario a partir de este momento. Ya, te faltan segundos, unos cuantos segundos. Ya, ahora sí, ya. 10:45 ya debe empezar. Vamos, vamos a buscar su examen diario, por favor. Alguien pregunta por la 8, creo. A ver, vamos a ver la 8, la 8. Alguien está preguntando por la 8.
A ver, la 8 era la D, reciprocidad. ¿Ya? La 8 es la de reciprocidad, por si acaso. Pero ya es el momento del examen. Vamos, chicos, toditos a dar el examen, ¿ah? Por favor, por favor. A partir de ese instante, todos dan el examen. Y allí me ha compartido incluso, por favor, amigos, el examen, el examen. Vamos, chicos. Ya, no se preocupe, Jean-Pierre. Ahora que acabe el examen, vamos a esperar los 10 minutos reglamentarios. Vamos a contestar algunas preguntas, ¿ya? Después todavía. Vamos a esperar que los muchachos den su examen. Gracias, María. Ve, María me manda su nota ya. Gracias, María. Todos, ¿ah? Vamos a respetar el tiempo reglamentario porque queremos que todos den su examen, ¿eh? Todos tienen que dar, por favor, ¿ah? Vamos, chicos, vamos a dar su examen. Vamos a esperar los 10 minutos reglamentarios para que todos den. Bueno, el examen sí está. Qué raro que no lo encuentren. Algunos me dicen que no lo encuentran, pero sí está el examen. Acá los jóvenes me están enviando que el examen. Como les digo, sí hay varios jóvenes que me están enviando que están dando su examen, así que búsquenlo nomás, por favor, búsquenlo. ¿Ya?
Aún quedan unos minutos para que den su examen los que faltan, por favor. Estamos esperando el tiempo reglamentario. Por favor, muchachos, los que faltan. Luego continuaremos. Vamos a contestar todas sus dudas, preguntas. Si quieren que repasemos algo, también lo haremos. Pero todavía vamos a esperar unos minutos. Todavía faltan algunos jóvenes a dar su examen. Por favor, vamos, chicos. Aún quedan unos minutos. Muy bien, muchas gracias, jóvenes, por su atención, muy amables. Vamos ahora a dar preguntas, ¿no? Que usted quiera que le absolvamos sus dudas, quiere que te repita algo específico, puedes escribirme, ¿ya? Vamos a ver. ¿Tienes dudas? Pregunta, campeón, no hay ningún problema. A ver, gracias a todos los que han dado su examen, muy amables, se agradece bastante, mis queridos alumnos. Queremos darle las gracias a todos los jóvenes en general. Muchas gracias a todos. Gracias a Jimmy, a María Fernanda, a Yasuri, a Santiago, a Jean-Pierre, a Evelyn, a Alonso, Fiorella, Jamie. Gracias a todos ellos, ¿eh? También a Fiorella, Alex, Adrián y a todos los jóvenes, a Teresa Nicole, que están enviando y también han enviado sus respuestas muy amables, ¿ah?
Alexandra Licey, todos ellos, muchas gracias. Ahora sí voy a contestar sus preguntas. Josué Gabancho también, gracias. Y vamos a ver sus preguntas, ¿sí? Muy bien, vamos a ver. Bueno, bueno, bueno. Veo que acá me están preguntando acerca del fin del ciclo. Recién, recién creo que tienen 4 semanas ustedes y... No, todavía falta mucho, hay que seguir avanzando, hay que seguir avanzando, ¿eh? Muy bien, siempre vamos a estar ahí disponibles para trabajar con los jóvenes, ¿eh? Gracias, gracias, muy amables. ¿Qué preguntas específicas? Dice, ¿quién escribió Suma y Narraciones de los Incas? ¿Quién escribió Suma y Narración de los Incas? A ver, eso lo escribe Juan de Betanzos, el cronista que nos habla de la leyenda de los hermanos Ayar. ¿Ya? Rebeca, gracias. ¿Cuál pregunta 3? ¿De lo que hemos hecho en la clase o de la tarea? El suyo, si es de la clase, el suyo ubicado en la parte oriental o zona selvática es el antisuyo. ¿Ya? El antisuyo, si es la pregunta de la clase. ¿Ya? ¿De acuerdo? Jean-Pierre Gutiérrez dice, usted dijo algo que el príncipe, yo no escuché bien. Bueno, mira, yo estaba hablando del gobierno de Huiracocha. Cuando gobernaba el Inca Huiracocha ya había nombrado su príncipe llamado Inca Urco. La costumbre era que el príncipe, para ganar experiencia, ya gobernaba al lado de su padre. Pero resulta que a la hora de la verdad, cuando llegaron los chancas, cuando los chancas querían invadir el Cusco, ¿qué hizo el Inca Huiracocha? Uy, qué pena, el Inca se va, el Inca se va, y atrás va su príncipe. ¿No se supone que el príncipe debería defender al Cusco, Inca Urco? Ay, pero Inca Urco más bien demostró cobardía. Pero eso dio la oportunidad para que surja Pachacute, pues. A raíz de eso surge Pachacute. Y Pachacute va a cambiar la historia incaica. Ya, Jean-Pierre, muchas gracias. A ver, alguien me pregunta dónde se encuentran los exámenes. A ver, jóvenes, ¿ustedes dónde han encontrado su examen? Acá un joven me está preguntando dónde encuentro los exámenes. ¿Qué dicen ustedes? ¿Dónde se encuentran los exámenes? A ver, ¿dónde? Porque alguien me pregunta, parece que no ha podido ubicar. ¿Mm? En archivos, dice, ¿no? Mira, por ejemplo, acá María Fernanda le contesta en donde dice archivos. Y Evelyn dice donde dice rellenar. Ahí está. Ya, joven, ahí está la respuesta de sus compañeros que siempre dan su examen. ¿Qué dice Steven? A ver, ¿qué dice Steven? También dice en más. Ah, ya. Cuestión de practicar nomás, mi querido amigo. Me pregunta Evelyn, dice, ¿los Hanan Cusco eran como los reyes gobernantes de Cusco? Ah, ya, Evelyn, te voy a contar, mira, los incas tenían una sociedad dual, dual significa dos, por eso se dice que había un Hanan Cusco y un Urin Cusco, pues. Cusco de abajo, Urin Cusco, y Cusco de arriba o Cusco alto, Hanan Cusco. Entonces ellos establecieron que el Inca Hanan o el Inca del sector alto sea el que tenga el poder político militar. Y el Inca de Urin, el Urin Cusco, sería el poder religioso, el sumo sacerdote. ¿Ya? Claro que sí. Entonces, puedo decir que el Inca del sector Handan Cusco tenía el poder político militar y el sector del Urin Cusco el poder religioso. Pero claro, pues quien manda es el Zapa Inca, ¿no? Gracias, Evelyn, muy amable. Flor Clemente dice, profesor, ¿cómo funcionaba la mita?
Quiero aclarar que la palabra mita significa turno. Es el trabajo obligatorio para el Estado por turnos. Trabajo obligatorio para el Estado por turnos, ¿ya? ¿Quiénes se turnan? Se turnan los ayus. O sea que es un sistema de trabajo rotativo, pero obligatorio. Josué Gabancho pregunta, ¿qué son las colcas? A ver, buena pregunta, amigo Josué. Colcas son depósitos o almacenes. Repito, colcas son depósitos o almacenes estatales. Ahí los incas tenían sus reservas en alimentos. Esas reservas se usaban para situaciones de emergencia o también para sostener al ejército, ¿no? Por supuesto. Claro, gracias, amigo Josué. Alonso Gustavo dice, profesor, el mayor organizador del Tahuantinsuyo fue Pachacute. ¿Me podría explicar? Claro, amigo. Mire, la historia incaica se remonta a la época curacal con Manco Cápac. Manco Cápac es etapa curacal, cuando recién son una pequeña etnia. Pasa el tiempo y viene ¿quién? Viene Yoque Yupanqui. Yoque Yupanqui establece la confederación. Los incas buscan aliados. Pero con Pachacute, amigo Alonso, por algo Pachacute significa Pacha, tierra, Cute, transformación. El que transforma la tierra. De verdad eso significa Pachacute. El que transforma la tierra o el transformador de la tierra. ¿Sí? Pachacute organiza, ¿por qué? Porque lo estructura en suyos, los cuatro suyos. Pachacute le da forma al Consejo Imperial y Pachacute es el que hace las más grandes edificaciones que Machu Picchu, Sacsayhuamán, Coricancha. Es Pachacute quien le va a dar la estructura al imperio, amigo Alonso. Su hijo, Tupac Yupanqui, ya va a heredar un imperio organizado. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, Alonso. Luis Tapay Quispe dice, profesor, disculpe, ¿Collasuyo es el más extenso? Sí, Luis. El de mayor extensión territorial es el Collasuyo. Mientras que el Chinchaysuyo es el de mayor población. ¿Ya? Ah, José, te agradezco. Sí, José, mira, lo que pasa es que el antisuyo estaba en proceso de desarrollo, en proceso de expansión. Con el tiempo el antisuyo va a crecer mucho más. Lo que pasa es que sí, en algunos libros lo ponen al antisuyo como algo pequeñito, ¿no? Es cierto, es cierto. Pero eso es en la etapa inicial, pues. En la etapa de ya de máxima expansión, los incas como Pachacute, Tupac Yupanqui. Por ejemplo, Tupac Yupanqui conquista los chachapoyas. ¿Y los chachapoyas para dónde están? Para la parte norte, pues, donde está Amazonas. Entonces, quien lo va a hacer crecer es Tupac Yupanqui. Luego Huayna Cápac lo va a extender. Entonces, digamos que el antisuyo estaba en proceso de extensión. Estaba creciendo. El proceso lo interrumpen los españoles, pues. Cuando llegan los españoles se interrumpe el proceso. No sabemos cuánto más pudo haber crecido el imperio incaico, ¿no? Eso se interrumpió. Gracias, amigo José. Solamente para decirle que en algunas ilustraciones se muestra el antisuyo pequeño porque solo están enfocando la etapa inicial en todo caso, pero luego eso va a crecer, se va a expandir. Y amigo José, le agradezco. Rosa Verónica Santa Cruz me dice, profesor, la minca, ¿cuál era su función? Ya, minca, trabajo colectivo en beneficio del ayu. La palabra minca significa colectivo y el ayu es la familia extensa. Entonces, el curaca, que es el jefe del ayu, convocaba a la minca. Todo el ayu debía trabajar. Por ejemplo, trabajaban las tierras del ayu, pero también hacían cosas para ayudarse. ¿Sabías tú que con la minca ayudaban a las personas envejecidas? ¿Sabías que con la minca ayudaban a los que estaban enfermos, a los huérfanos, a las viudas? Claro que sí. Pero había un momento solemne. Para los incas el matrimonio era sagrado. Por eso cada vez que había un matrimonio incaico, en el ayu
otros trabajaban y le hacían su casa. Eso puede sonar hasta fantasioso, ¿no? Qué imaginario. No, no crea. La tradición familiar de celebrar los matrimonios todavía ha quedado en provincia. ¿Se habrá fijado usted que en algunas partes del Perú las familias compiten por quién da los mejores regalos, sobre todo en la zona de la Sierra Central, ¿no? Huancayo, Jauja, se ve bonito, se ve bonito cómo ellos, por ejemplo, la familia del novio viene trayendo sus regalos, la familia de la novia, pareciera una competencia, ¿no? ¿Quién da más regalos? ¿La familia de la novia o la familia del novio? Y uff, la de regalos que traen. Bueno, en el Imperio Incaico, la verdad, dicen los investigadores, cada vez que había un matrimonio, le construían su casa a la pareja recién casada. Profe, si así fuera ahora, qué chévere, profe. Pero en algunos pueblos del Perú, en algunas comunidades todavía de alguna forma subsiste eso. ¿Ya? Gracias, Rosa, Verónica, muy amable. Mayra Yadira Guamán Carrión. No olvides, Mayra, que el Chinchaysuyo estaba pegado en la costa. Chinchaysuyo es costa desde Chincha hasta el norte, ya yéndote a Colombia, ya. Así todo el norte, todo el norte. ¿Te das cuenta? Pero pegado a la costa. Históricamente, la costa siempre ha tenido mucha población, históricamente, porque el mar permite transporte, comercio, ¿o no? Además, por ser costa, hay valles, hermosos valles. Además, al tener el mar al frente, tienes asegurado alimentos, ¿o no? ¿Se da cuenta? Por eso la costa siempre ha tenido bastante población, siempre. Entonces, el Chincha y Suyo no debe sorprenderte, tenía la mayor población, pues, porque es el que estaba pegado hacia la costa, ¿no? Totalmente de Chincha, que es costa sur, hasta el norte, pasaba todo el norte, lo que es Piura, Tumbes, pasaba Ecuador, hasta Colombia, llegaba hasta Río Ancasmayo, ¿ya? Entonces, Chincha y Suyo, mayor población. Gracias, Mayra. Oh, ya, gracias, José Antonio. El Inti Raymi era la fiesta del sol, el advenimiento del sol. Bueno, nosotros acá en Lima, pues estamos ahorita con frío, ¿no? Acá en Lima sentimos frío, ¿sí o no? Pero en algunas partes del Perú, provincia, se siente el calorcito. Claro, ¿no? Y entonces para los incas, esta fecha más o menos era, por decirlo así, la fiesta del sol, cuando comenzaban sus grandes siembras, esperaban buenas cosechas, ellos celebraban eso, ¿ya? La fiesta del sol. Gracias, José Antonio, muy amable. ¿Qué son los tambos? Pregunta Rebeca. Tambos son alojamientos en los caminos, alojamientos en los caminos, y ahí debían quedarse quienes, ahí debían quedarse los funcionarios cuando hacían sus visitas. Uno de los funcionarios que más visitaba, ¿quién era? Uno de los que más visitaba, ¿quién era? Tucurricuy, pues. ¿Ve? Los tambos permitían también que lleguen los chasquis, pero los chasquis son mensajeros, ¿no? Son mensajeros, ¿sí o no? Claro. Entonces, básicamente los tambos son alojamientos en los caminos para los funcionarios. Gracias, Rebeca. Evelyn, resulta que los piñas normalmente eran prisioneros de guerra. Cuando los incas peleaban con otros pueblos, había pueblos que eran vencidos pero nunca quisieron rendirse. Entonces los incas los convertían esclavos y los llevaban a trabajar a las zonas más alejadas que es el antisuyo. ¿Ya? Esos son los piñas, eran esclavos. Gracias, Evelyn. Muy bien, gracias, José Antonio. Muy amable tus comentarios. También les agradezco a ustedes siempre su muy buena disposición. Ah, ok. Jean-Pierre tiene una expresión interesante. ¿Qué es multiétnico? Lo que actualmente es el Perú, mi amigo Jean-Pierre. El Perú es una diversidad cultural. Perú hasta ahora es multiétnico y plurilingüe. Hasta ahora. Hay una diversidad.
de etnias, de culturas, no solo en la selva, también en la sierra y en el norte. Así que es correcto, pero es multiétnico, es un país diverso. Es impresionante la riqueza cultural que tiene el Perú. Gracias, mi amigo Jean-Pierre. Giancarlo dice, ¿los tambos no eran almacenes? Aclaración, amigo Giancarlo. Escúchame, una colca es un depósito almacén 100%. Tambo es un alojamiento que tiene almacenes. ¿Y por qué el tambo tiene almacenes? Porque ahí van a alojarse funcionarios y los tienen que atender y debe tener provisiones. O sea, aclaración, el tambo tiene almacén, pero su función principal del tambo no es ser almacén. ¿Me entiendes, Giancarlo? Los tambos tienen almacenes, ¿por qué? Porque ahí van a llegar funcionarios a alojarse y debían tener las comodidades. ¿Ya, Giancarlo? Gracias. Oye, ¿cómo no? Evelyn, Andrea, la palabra chunca en el contexto de trabajo es el trabajo en tiempo de emergencia. En términos administrativos de números es otra cosa, ¿no? Siempre, chunca no es 10, no, no, no. Cuando utilizamos la palabra chunca para trabajo, trabajo chunca es trabajo en tiempo de emergencia. Gracias por la observación. No, el imperio, acá en el Perú básicamente se usó hasta el bronce. El hierro lo traen en sus armas los españoles, ¿ya? Los españoles. Aunque los incas hacían todo tipo de aleaciones, ¿no? Pero propiamente se dice que el hierro lo traen los europeos en sus armas. Ya, José Antonio, gracias. Bueno, Diego, lo clásico es decir que fueron 13 incas, aunque algunos investigadores dicen que se debería contar algunos príncipes que ya gobernaban, ¿no? Pero como yo les expresé, por ejemplo, Inca Urco no era digno de ser recordado, porque Inca Urco a la hora de la verdad se fue corriendo. Algunos dicen que Amaru Yupanqui, hijo de Pachacutes, debe ser contado porque sí gobernó un tiempo, pero la verdad es que fue príncipe, aún no había muerto Pachacute. Quien sí gobernó fue Tupac Yupanqui. Pero son cuestiones de punto de vista que se respetan, ¿no? Hay diversos puntos de vista de algunos investigadores que lo respetamos, obviamente.